Zacarías, ahora sí, Katy, eh, para ver el tema de hoy, en esta serie de Zacarías que hemos llamado Recuerda que el amor de Dios es fiel. ¿Recuerda por qué llamamos a esta serie Recuerda que el amor de Dios es fiel? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué significaba el nombre Zacarías? El Señor recuerda. ¿Sí? Entonces la idea en Zacarías y en el libro que Dios nos trajo por medio de este profeta es que siempre estemos recordando quién es Dios y la obra que Dios está haciendo en medio nuestro. Y el tema de hoy se llama justamente de esa manera, la obra de Dios en tiempos difíciles. ¿Está pasando por tiempos difíciles? ¿Ha pasado por tiempos difíciles? ¿Va a pasar por algún tiempo difícil? Algo estuvimos viendo en la mañana también en la escuela dominicana, ¿no? Y la respuesta es lo más probable que siempre. ¿Y es bueno o es malo eso? A ojos del mundo es malo, pero Dios sabe por qué permite tiempos difíciles, pero más que eso, siempre, aún en esos tiempos, Él está haciendo su obra en nosotros. Vamos a orar. Señor, abrimos tu palabra como cada día. Queremos que hables a nuestro corazón. Queremos que nos hagas ver esas verdades que necesitamos confiar, que necesitamos hacer nuestras para vivir por ellas y no por otra cosa, para no enredarnos, para no olvidarnos, para no creer que estamos y aún no estamos. Ayúdanos, ayúdanos en todo, Señor, te necesitamos siempre. En el nombre de Jesús, amén. Eh, el contexto en Zacarías, estamos allá en el año 520 antes de Cristo, cuando el profeta va a anunciar y va a tener estas visiones en una noche, que van a ser 8 visiones. Lo vimos ya hace un tiempo atrás. Y hoy día lo que vamos a hacer es ver la primera visión. ¿Y de qué trata la primera visión? Que Dios sigue orando aún en tiempos difíciles. ¿Por qué en tiempos difíciles? Porque el pueblo había estado cautivo 70 años en Babilonia. 70 años ya había pasado toda una generación. Vuelve entonces a Jerusalén a reconstruir el templo y los muros, y eso lo vamos a ver que va a transcurrir bastantes años en que se termine toda la obra. Tenemos ahí varios libros, ¿no? Ageo, Esdras, Nehemías. Entonces, hay mucha historia que narra la Biblia y detrás de esa historia la mano de Dios obrando y también mostrando los propósitos por los cuales está pasando lo que está pasando. El pueblo, como dije, volvió entonces a Jerusalén y uno podría decir que bueno, ya estamos listos, de aquí en adelante todo es felicidad. Como Pablo cuando viajaba a Roma, ¿no dijo en la mañana? Qué rico, voy a Roma, por fin se cumplió ese deseo por el cual yo estuve orando tantos años, gracias Señor. Y resulta que el pueblo en este tiempo aún seguía siendo, aún tenía un rey pagano, o sea, tenían que obedecer leyes extranjeras. No era fácil. Es más, uno puede pensar incluso que ellos volvieron por instrucción de ese rey pagano, ¿o no? Sí, él lo mandó. Pero ¿qué ve uno? Dios estaba obrando detrás de todo esto, ¿no? Para cumplir las promesas que Dios había hecho al pueblo desde tiempos antiguos, para cumplir toda la verdad de Dios que le había dado a este pueblo desde tiempos antiguos. ¿Qué hizo el pueblo con esa verdad? No la tomó en cuenta, la menospreció y por eso fue castigado 70 años en Babilonia. Ahora vienen de vuelta, pero uno dice, ¿ahora vamos a cantar victoria? No. ¿Por qué? Porque donde ellos llegan en Jerusalén estaba lleno de enemigos también que van a detener o ayudar a detener la obra. Entonces Dios levanta profetas, Ageo y Zacarías, para animar al pueblo a construir la obra en tiempos angustiosos, en tiempos duros. Tenemos que tener ese contexto para entender un poco por qué Dios sí, o el profeta de parte de Dios va a usar algunas palabras de las que va a usar acá. Entonces el pueblo estaba volviendo a Jerusalén después de 70 años muy duros. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las expectativas cuando te resultan las cosas?
Oramos para que el Señor nos ayude a conseguir algo y si tenemos ese algo, ¿ese es el propósito de Dios? Es interesante pensarlo así porque nosotros muchas veces oramos por sí o por no, ¿cierto? Vamos a tomar el mismo ejemplo de la mañana del viaje a Pablo. Oramos por un viaje. Y si me resulta el viaje, gracias Señor porque me diste el viaje. Y esa sería, y encerré mi oración y se acabó mi oración. Pregunta, ¿ese es el propósito de Dios? Y muchas veces, tristemente, tomamos los propósitos de Dios y los ponemos en una bolsita chica que cabe en nuestro bolsillo y decir gracias Señor por todo lo que me diste, pensando que es todo. Y en rigor es nada. Porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. A Dios le interesa nuestro corazón, no nuestras vacaciones. Que sí, le interesan, pero siguen siendo chicas, ¿no? Comparado con la obra que está haciendo de transformar un pecador que merece el infierno para llevarlo a la manera de Cristo, al carácter de Cristo, en el cielo, gozándose con Él eternamente. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre un viaje y otro. Por eso que cuando oremos, y sigo tomando un poco de la clase de la mañana que realmente me hizo pensar mucho en esto, tomando en cuenta este texto que vamos a comentar ahora también, cuando oremos, oremos pensando en todo lo que Dios va a hacer en toda nuestra vida, incluyendo lo que está pasando hoy día, mañana y en nuestras vacaciones. Va más allá. ¿Por qué? ¿Dónde está tu vida aquí en esta tierra? Y a veces nos aferramos a las cosas de acá, ¿no? O está en las manos del Señor. Y eso es lo que va a pasar con este pueblo de Israel acá, que va a ver que las cosas en esta tierra están difíciles y no van a entender por qué Dios le está pidiendo algo, estando incluso a alguien pagano, cuando tienen todo en contra. Nuevamente, yendo al ejemplo de la oración. Oramos de tal manera que cuando yo tenga esta respuesta, ¿has escuchado esto, no? Sienta paz en mi corazón. Es verdad eso, ¿no? Es engañoso, porque a veces la respuesta de Dios, si es un no, si es una dificultad, dices, no, no tengo paz en mi corazón, pero ¿es respuesta de Dios o no? Y la negamos. Tenemos que ser cuidadosos entonces en pensar las cosas como Dios las piensa y no como nosotros las queremos necesariamente cuando hay diferencia. ¿Qué había dicho Dios al pueblo de Israel? Que Él hizo este pueblo por amor a ellos, ¿sí? Que Dios en Cristo, para llevarlo a nosotros, quiere que tú seas salvo por amor a ti. ¡Wow! Que Dios, el creador de todo el universo, que es alto, sublime, majestuoso, se preocupe de alguien tan pequeño como yo, pero que quiera hacerlo. Es tremendo, ¿no? Y no solo eso, sino que Él dijo que iba a hacer cumplir un montón de promesas y pactos en el pueblo que Él amó desde el principio. Y como Él es fiel y como Dios no es hombre para que mienta, como dice el texto acá, va a cumplir. ¿El pueblo sabía eso? Sí, aquí. ¿Y le creyó con sus vidas? No. El pueblo entonces también sabía lo que Dios les había dicho. Nosotros somos pecadores, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, que necesitamos aferrarnos a Él porque de lo contrario vamos a caer. ¿Sabía esas cosas también? Sí. Y les dijo, hagan un templo donde vayan a hacer los sacrificios, donde vayan a ofrecer alabanza todo el tiempo, para que no se aferren a este mundo, a las cosas de este mundo, sino al Señor que está en medio vuestro. Era una imagen preciosa, pero aún así falló. El pecado es poderoso. ¿Y tenían planes futuros? ¿Les había prometido un Mesías o no? ¿Les prometió un reino? ¿Les prometió ser un Dios para ellos para siempre? Y ustedes serán mi pueblo para siempre, eternamente. Preciosas promesas y muchas más que vemos en la Escritura. ¿Conocía eso el pueblo de Israel o no? ¿Y nosotros qué sabemos
de lo que Dios nos ha dicho, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para tener una salvación que no merecemos. ¿Sabemos eso del Señor o no? ¿Cómo nos deja eso? Ahí tiene que estar nuestros cuestionamientos, nuestra vida, porque en todo tiempo tenemos que estar escuchando la voz de Dios, lo que dijo, lo que describió, cómo nos describe a nosotros y lo que nos ha prometido. Lo mismo que el pueblo de Israel en el tiempo de Zacarías. Muchos profetas anunciaron estas cosas, como por ejemplo en Ezequiel. Ezequiel va a decir muchas verdades, algunas profecías que anuncian castigo, pero otras que anuncian la bondad y el amor del Señor. Y también el nuevo pacto. Y desde el capítulo 40 de Ezequiel en adelante va a anunciar la construcción de un templo. ¿En qué estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Zacarías? ¿Qué tenían que hacer? Construir el templo. Ah, y Ezequiel, unos 45 años antes, había profetizado de la construcción del templo. Ahora, las medidas no son las mismas, pero el pueblo sabía que Dios le iba a decir, construyan el templo. ¿Por qué? En Isaías, Ezequiel, que me gusta Isaías, Ezequiel 43, en los versículos 4 al 7 va a decir, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, hablando ya del plano que está dando del templo. ¿Sí? No solamente lo van a construir, sino que ¿qué más? Que la gloria de Dios va a estar en ese templo, en medio de ustedes. Wow. Y así todos detuvieron la obra, no habían escuchado. Es necesario ir de nuevo a la palabra de Dios. Y es un mensaje para nosotros. La obra de Dios en tiempos de dificultad está en su palabra. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios todo el tiempo en vez de ver la dificultad para saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, en la mía, en la de la iglesia, en tu familia, en todo. ¿O hay algo que escape de la mano de Dios? Bueno, muchas veces yo intento por lo menos. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes. Impresionante. Hay promesa de Dios ahí, ¿no? Ellos lo estaban viviendo. Tenían que construir el templo. ¿Se habrán acordado de ese texto? ¿Cuántos textos que Dios nos ha regalado en su palabra vienen a, a nuestro corazón y a nuestra mente cuando estamos en periodos de dificultad? ¿O estamos igual que el pueblo de Israel, con la obra detenida? Las circunstancias actuales que está viviendo Israel, que a veces estamos viviendo nosotros, ¿nos deberían hacer dudar de las promesas de Dios? ¿Y dónde está el Señor en esto que estoy viviendo? ¿Por qué el Señor deja que pase esto? ¿Por qué estoy teniendo estas pérdidas? ¿Por qué por más que oro, alguien está muriendo que yo quiero? ¿Por qué no me responde, no me responde, no me responde? ¿Nos ha pasado eso, no? ¿Qué estoy haciendo cuando digo eso? Desánimo, dudas. Me olvido de que hay un Dios que está a cargo de todo eso y que nunca ha dejado de estarlo. E incluso a veces me molesto, me enojo con Dios. No lo voy a decir porque ¿qué va a decir el pastor si yo digo eso, no? Pero ¿cómo está mi corazón?
Da lo mismo si el pastor lo sabe, Dios lo sabe. Y si eso no te inquieta, empieza a escuchar la voz de Dios en la Biblia para saber qué es lo que Él te está diciendo en los peores tiempos de tu vida. Ahí en la carta a los Corintios, ¿se acuerdan de Pablo que decía que él incluso perdió toda esperanza de vida? ¿Qué habrá pensado en él en ese minuto acerca de Dios? Leí alguna vez la segunda carta de Timoteo, ¿no? Pablo ya sabía que iba a morir. Tremendo. Yo sé que estoy en las manos del Señor, no importa lo que pase en este mundo. Y es, Señor, ayúdame a honrarte en medio de lo que pasa en este mundo. Esa es la idea, porque yo sé quién es Él, y yo sé lo que Él dice, y yo sé lo que me prometió. Él es mi esperanza. Todavía no entramos a Zacarías, pero de eso trata el tema. ¿Se acuerdan que el pueblo estuvo 400 años en Egipto? ¿Cuánto escucharon de Dios en esos 400 años? ¿Cómo lo sacó Dios de ahí? Wow, esa es la parte que se nos olvida, ¿no? Dios lo había prometido de antes, en Abraham, Asaf, salmista, luego de que vuelven o cuando estaban en el cautiverio, a escribir en el Salmo 74, el mismo contexto de que estamos aquí en Israel con Zacarías. Dice en el versículo 10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Y hemos estado en esa situación, ¿o no? Señor, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Y es muy probable que lo haga cuando yo deje de esperar en Dios. Yo no quiero eso. Escucha al Señor de la Biblia, porque Dios siempre, y aquí en este texto, siempre tiene respuesta para todo lo que tú estás viviendo, para todo lo que tú estás pensando, para todas tus necesidades. Y eso, cuando escuchas a Dios en la Biblia y buscas los textos en la Biblia y ves cómo Dios te habla, va a aumentar tu confianza en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios en la Biblia. Por eso que en esta iglesia decimos, lee la Biblia todos los días, busca sus verdades. Dios es siempre fiel y siempre está activo. Dios no duerme, no descansa. Siempre está preparado para la obra, haciendo su obra por amor a sus siervos en Cristo, el Señor. Y aquí en Zacarías también. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, vi de noche, dice Zacarías, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Esta es la visión. El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, una especie de quebrada, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. ¿De quién está hablando? ¿Quién será el varón que está en el caballo alazán? Versículo 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. ¿Quién era? Cristo, reencarnado. No, puede ver, por favor, que apaguen el celular o lo que sea. Eh, ¿Cómo dijo que se llama? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Uno va a, por ejemplo, en Génesis capítulo 16, cuando está Agar y va al desierto, ¿recuerda? Y Agar le dice, se le presenta el texto, dice, el ángel de Jehová, y Agar le dice, Dios, tú eres el Dios que todo lo ve. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios, el Hijo, Cristo. Toda la Biblia nos está anunciando toda la verdad de Dios que nosotros necesitamos saber. A Agar, perdida en el desierto, dispuesta a morir,
al pueblo de Israel, que estaba complicado para hacer la construcción que tenía que llevar a cabo. Y muchas veces nosotros, para que Dios haga su obra en nosotros y cambie nuestro carácter, porque nosotros luchamos en contra de eso, somos malcriados. ¿Qué quiere Dios? Hablarnos por medio de Cristo. Y lo presenta aquí como un varón que cabalga en un caballo alazán. Y la idea es que está listo, está preparado para la obra. Eso es lo que está diciendo Dios en la visión por medio del profeta al pueblo de Israel. No, no mires que todo esté destruido, ni mires a tus enemigos. Yo estoy preparado para la batalla. Ese es el mensaje de este varón en el caballo alazán que está entre los mirtos. Los mirtos o los arrayanes, que son los arbustos de los cuales se hacían las ramas para la fiesta de los tabernáculos, que en el fondo representan bendición del Señor. N- No por nada, ¿se acuerda que le dije, hay cosas que dice la palabra del Señor que tienen un sentido? No por nada dice los mirtos, porque podrían dicho que estaban ahí sin describir el lugar. Pero va a poner estos mirtos por algo, porque el pueblo de Israel sabía que detrás de eso Dios estaba diciendo, mira, acá hay una bendición, solamente con mostrar la planta. En Isaías, ahora sí, Isaías 55, conocemos ese capítulo de Isaías donde dice, buscad a Jehová, ¿se acuerdan, no? Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está cercano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Después en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿quién hace eso? Dios hace descender la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Te das cuenta cómo está mostrando la bendición Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo 13. En lugar de la zarza, la mala hierba, sí. Crecerá ciprés y en lugar de la ortiga, crecerá rayán, mirto. Y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Ellos conocían esa palabra. ¿Y qué hace Dios por medio de Zacarías? Le muestra esta visión donde hay que este arrayán que muestra la bendición de Dios que ellos ya conocían. Gracias, Señor. ¿Cuánta bendición por medio de tu palabra? Busca a Dios en su palabra. Él siempre va a hablar a tu corazón y va a responder a tus preguntas. ¿Tienes preguntas para el Señor o no? ¿Dónde tienes la respuesta? Dice, en la oración, su palabra. Dios no responde nada distinto a lo que Él dice en su palabra. Versículo 9. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y ahí está la pregunta. ¿Podemos preguntarle al Señor? Sí, claro, Él quiere que le preguntemos. ¿Qué son estos? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, y este es como un intérprete, ¿no? Yo te enseñaré lo que son estos. ¿Pero quién es el que responde? Y aquel varón estaba entre los mirtos, Cristo en persona. Respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Y qué vemos acá? Misericordia del Señor cuando tú buscas al Señor preguntando, Señor, ¿qué? Señor, ¿cuándo? Y Él responde, lo que Él va a hacer. Siempre piensa eso, es lo que Él quiere. ¿Le preguntas al Señor o no? Y cuando le preguntas, ¿dónde? ¿Cómo estás preguntando al Señor?
Eh, el Señor se preocupa de nosotros. Tenemos que cuidar de tomar la palabra de Dios como nuestra. ¿A qué voy con esto? Conocemos muchos versículos, muchos textos que decimos gracias Señor por esta palabra, pero lo que tendemos a hacer es tomar esa palabra como que si fuera una consigna. ¿Me explico? Eh, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Conocemos ese texto, ¿no? Romanos 8:31. ¿Y qué pensamos de ese texto? Que nada puede contra nosotros, ¿cierto? ¿Es eso lo que el Señor está diciendo? Y lo tomamos como una consigna. Y no es una consigna. Es una verdad profunda de Dios donde está mostrando su fidelidad, la obra que Él está haciendo en ti, porque nada te va a separar del amor de Cristo y te va a llevar a la esperanza que tienes en Cristo eterna. Hay mucha profundidad que no vamos a entrar hoy día en ese texto, pero no es una consigna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces tienes que estar dispuesto a sufrir todo por la causa de Cristo. Pon tu corazón ahí. Es una consigna, es un estilo de vida. Para tener gozo aún cuando no tengo nada. Cuando, es más, no solamente no tengo nada, sino que me falta todo. De eso está hablando Pablo ahí en Filipenses. Cristo se preocupa por nosotros, versículo 12. Respondió el ángel de Jehová, y ahí está, ¿no? Y dijo, ahora se dirigirá al Padre. Aquí tenemos la Trinidad obrando. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Pregunta, ¿el ángel de Jehová sabía la respuesta, no? Sí. ¿Y por qué está haciendo la pregunta? Porque quiere que nosotros la escuchemos. Mira, yo estoy intercediendo por ti. Yo sé qué es lo que hay, qué es lo que hay en tu corazón para llevarlo al trono de la gracia. Wow. ¿Con cuánto poder? Con el poder de Cristo. ¿Con cuánta verdad? ¿Con cuánto amor? ¿Con cuánta misericordia? No es una consigna, es vida en Él. Y esta historia o esta visión que parece relativamente simple, tiene una profundidad en el corazón de Dios para que nosotros descansemos en eso, es tremenda. Ayúdame a entender las maravillas de tu ley, decía el salmista, ¿no? Ahí está. En pocos textos vemos todo eso y tenemos muchos más textos en toda la Biblia para ver más de esto todos los días en nuestra vida para confiar en el Señor aún o justamente en medio de las dificultades porque el Señor está obrando en ti en ese tiempo. No te preocupes si te falta de acá de la tierra. Preocúpate si estás en falta con el que tienes que escuchar allá en el cielo, que está en su palabra. Cristo se preocupa por nosotros, nos protege, ¿o no? Somos más que vencedores por medio de aquel, ¿sí o no? Y nos pone en el camino correcto. En Romanos 8, como estamos estudiando Romanos también, recuerdo más de estos textos, dice en el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y lo vemos aquí en Zacarías. ¿Qué está diciendo? ¿Quién acusará? Perdón. ¿Quién es el que condenará? Tenemos a alguien que pagó el precio de la condenación por nosotros. ¿Crees en él? Porque por fe entonces eres justificado en él y nada ni nadie te puede condenar porque ya estás en Cristo.
Si no crees en Él, es el tiempo. Entregar tu vida a Cristo. Solo en Él puedes tener justificación de pecados. Solo en Él nadie te va a condenar. Y sigue el texto en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una lista larga, ¿no? De cosas que vivimos en este mundo, tribulación, angustia, persecución, muerte. Me da lo mismo. Yo ya sé dónde estoy, porque yo oigo al Señor en su palabra. ¿Se dan cuenta que la palabra no es una consigna? No son versículos que yo me sé, son vida. Hay que saberse los versículos, guardarlos. 13. Y Jehová respondió, este versículo es lindo. Le haces una pregunta al Señor, estás angustiado, no sabes, como decimos en chileno, ¿para dónde va la micro? Estás perdido, estás lleno de dudas. ¿Qué dice el 13? Y Jehová, ¿a quién le respondió? A Cristo que intercede por nosotros, a Cristo que nos justifica en Él. Y Jehová respondió buenas palabras. En ninguna otra parte tienes palabra como palabra del Señor. No hay palabra tan buena como la palabra del Señor. Y eso es lo que Él te da. Buenas palabras. Palabras consoladoras. Eso. Precioso texto, ¿no? Ahora cuando leas Zacarías, lee de nuevo eso. Cuando estés en angustia, lee de nuevo esto. Y vas a ver cómo el Señor te responde. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice Juan en su primera carta. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué grande es Dios. Y lo escuchamos en toda la Escritura. Puras palabras buenas, consoladoras, palabras para buenas obras que Dios está haciendo en nosotros, para el humilde que se refugia en Él. ¿Para el qué dije yo? Humilde, no para el soberbio, no para el que toma la palabra como un derecho. Señor, tú me debes esto. Eso es ser soberbio. No, es disfrutar de que, Señor, tú me das esto, gracias, porque yo no lo merezco. 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y la idea de celar con gran celo es que Él se va a preocupar con todo su ser, con todo su poder, con toda su justicia, de cumplir sus propósitos y que nada puede ir en contra de sus propósitos. Esa es la idea de celar con gran celo, por amor. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Qué naciones que estaban reposadas? Todas aquellas que se fueron en contra de Israel para castigarla y enviarla al cautiverio. ¿Cómo estaban esas naciones? Reposadas. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan del versículo 11? Los otros jinetes que estaban en caballos son ángeles. ¿Por qué sé que son ángeles? Porque el que está es el ángel de Jehová con otros ángeles, ¿sí? El contexto es el mismo. ¿A dónde va a enviar esos ángeles el Señor? En el versículo 11, a recorrer la tierra por todos lados. Y vemos un paralelo con el libro de Apocalipsis, ¿o no? Y dice, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba confiada en sí misma. Mira cómo tenemos a Jerusalén, ahora podemos descansar de todo lo que hemos hecho, y se jactaban de su mal. Por eso Dios va a decir en el versículo 16, perdón, 15, acerca de las naciones reposadas, que estaba airado con ella porque hicieron mucho mal. Dice, agravaron el mal. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová. Otra vez que tenemos ahí,
Dios está hablando, escucha lo que Dios quiere decirte. Esto es importante. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. ¿Qué pasó con las otras naciones? ¿Quién tiene más poder? ¿Las otras naciones que destruyeron a Israel o el Dios de Israel? De nuevo, cuando nos pasa algo terrible, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Si pasó esto terrible, ¿a quién estoy escuchando? ¿A mí que me estoy quejando de lo que me pasó? ¿O a Dios que está permitiendo esto porque está probando mi fe? ¿Porque está mirando mi corazón para ver qué hay en mí? Es la misma idea, ¿no? Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Dios nunca deja de ser misericordioso. Dios, lento para la ira, dice eso, ¿no? Grande en misericordia. ¿Por qué dice eso? Su misericordia es mucho más grande siempre. Eso es lo que te está diciendo. Yo siempre voy a tener misericordia de ti, pero en mis tiempos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En ella será edificada mi casa. Ya que llegué a esta frase, había conversado con mi esposa de la foto que puse al principio y se me olvidó. Dije, voy a decir lo que significa eso y se me olvidó. Hay una plomada, ¿sí? Y la idea de la plomada es que la construcción quede perfectamente derecha. Cuando aparece en la Biblia la plomada, la idea es que la construcción ya está hecha, terminada. A eso apunta, está terminada, perfecta. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, ¿sí? ¿Qué está haciendo Dios en ti? La obra de Dios. ¿Cómo quiere ser Dios la obra en ti? Perfecta. Escucha la voz de Dios para que permitas que esa obra sea hecha en ti. Eso es lo que la visión que le está mostrando Dios al pueblo de Israel por medio de Zacarías. Escucha la voz de Dios en medio de esta nada, porque Dios quiere construir algo perfecto y lo va a ejemplificar en el templo. ¿Qué es el templo? La presencia de Dios en medio del pueblo. Para efectos de día que Cristo en medio de su iglesia. Una obra perfecta. Wow, ¿cuánto tenemos que escuchar al Señor, o no? Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén, sobre su iglesia, sobre ti, sobre mí, sobre todos aquellos que Dios ha llamado a ser sus hijos en Cristo. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, ¿por qué repite tanto el así dice Jehová de los ejércitos? Escucha la voz de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Escucha, busca en las escrituras, escucha a Dios qué es lo que tiene para ti, qué es lo que Él está haciendo en medio de la tormenta. Aún rebosarán mis ciudades. ¡Wow! No, no solamente las va a construir, dice, van a rebosar, va a haber abundancia. Va a ser tremendo. Con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión. O sea, no solamente voy a tener bendición, sino cómo va a estar mi corazón en la mano del Señor. Y escogerá todavía a Jerusalén. El Evangelio no son frases simplificadas. No es que Cristo vino a morir en una cruz para poder pagar el precio de tu pecado, para que puedas tener perdón de pecados y por fe en Él ser salvo. Que sí, esa es la verdad. Pero la profundidad de eso es muchísimo más grande y el alcance de eso es eterno en la obra que Él está haciendo hoy en medio nuestro día tras día. Sus implicaciones son eternas, son activas. Él está preparado para actuar siempre como que fuera un jinete en un caballo alazán. ¿Entendemos la figura? También hoy. Dios habla palabras buenas y consoladoras que sanan las heridas del pecador día tras día. Si tú vas al Señor arrepentido día tras día, ¿o hay algún día que no pequemos?
¿Hay algún día que no vas arrepentido al Señor? Puede que sí. Tenemos que aprender a hacerlo, porque eso quiere el Señor, darte palabras buenas y consoladoras y que escuches la voz de ese Dios que te consuela. Recordemos que el pueblo viene saliendo aquí en el texto de un destierro. ¿Y qué le está diciendo Dios al corazón de ese pueblo? Lo mismo que quiere decirte a ti hoy. Habla con fidelidad para construir su obra en cualquier tiempo. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz, dice Dios por medio de Isaías, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Wow. ¿Sobre quién? Sobre mí. Sí. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. No porque yo merezca algo, porque Él quiere hacerlo. En ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Esto va a ser espantoso, ya es. Y oscuridad las naciones, ¿o no? Vea las noticias. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Wow. O como dijo Pablo, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está haciendo la obra siempre. Él está en su caballo, la sal, activo, listo para orar en ti. El que nos escogió para tener vida abundante y camino de sabiduría. ¿Es fiel? ¿Será fiel? Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto conforme a los que según su propósito son llamados, ¿sí? Y a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la obra que está haciendo en ti y en mí. A veces necesitamos, como el pueblo de Dios en ese tiempo, que Dios nos muestre lo que no podemos ver. Señor, yo no estoy viendo nada. Dios está activo, Él está obrando. Tú no lo ves. Créelo por fe. Créelo porque estás escuchando la voz de Dios en su palabra. Con Zacarías les dio una visión, ¿sí? ¿Cómo te da el Señor esa visión hoy a ti? ¿Cómo está yendo su palabra? ¿Cómo estás escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste en tu corazón la voz de Dios? Tal vez es hoy. Una palabra consigna, que no es consigna. Solo en Cristo hay palabra de vida. Junto a aguas de reposo, Él pastorea. ¿Ven? Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por esta visión que diste en este tiempo, Zacarías, y tantas otras palabras que vemos en tu escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que son palabras buenas, son palabras que nos consuelan, son palabras que nos animan, son palabras que nos fortalecen y necesitamos esa palabra día tras día que somos débiles. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra inmadurez, incluso en nuestra terquedad, ser cambiados por ti, para que tu obra sea hecha en ti, para que la plomada sea puesta en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.